buenas tardes, mi nombre es Marcela Portillo Castro. A continuación expondré el tema de anatomía y semiología de cabeza y cuello que va dictado para la Cátedra Cirugía 1 junto al Dr. Carlos Barrientos. Para esta linda exposición utilicé las diferentes bibliografías, como es el caso de Anatomía de Rubier, Semiología de Suros y Semiología Técnica Exploratoria de Aparicio Romero. Espero que de verdad sea de su agrado esta linda exposición. Muchísimas gracias. Introduciéndonos al tema de anatomía y semiología de cabeza y cuello, tenemos que recordar la definición de semiología. Es la ciencia que estudia los signos y los síntomas de las enfermedades. Concepto de síntoma. Síntoma es una manifestación subjetiva que refiere el paciente espontáneamente o en respuesta al interrogatorio médico. Ejemplo, el dolor. Concepto de signo. El signo es una manifestación objetiva que presenta el paciente y que puede ser apreciada con el auxilio de nuestros sentidos mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación y los medios auxiliares de diagnóstico. Puede ser radiología, laboratorio, registros eléctricos del corazón, músculos, cerebro, etc. Ejemplo, la icterixia. En esta diapositiva podemos ver anatomía de la cabeza, donde nosotros sabemos que los huesos del cráneo son 8 y los huesos faciales o de la cara son 14. También en los huesos del cráneo tenemos lo que es un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoides, un etmoides. Elementos a valorar en la cabeza, cráneo y cara. Las maniobras semiológicas que vamos a utilizar en cabeza es inspección, palpación, percusión y auscultación. En el cráneo vamos a observar lo que va a ser el tamaño, el diámetro, si el paciente es mesocefalio, dolicocefalio, brancocefalio, la simetría igual y los movimientos anormales, por ejemplo, que se va a poder presentar en el signo de Muset en la patología del tétano. Cráneo. La altura de la cabeza desde el vértice hasta el mentón es de 18 a 20 centímetros, es decir, es el 13% de la longitud del cuerpo. Proporcionalmente es mayor en la mujer y en el recién nacido que en el hombre. La forma y las proporciones de la cabeza varían según la edad, el sexo y la raza del paciente. A la inspección, nosotros tenemos que valorar lo que va a ser la conformación general, o sea, la forma del cráneo, la posición, el volumen, la simetría y las proporciones de la cabeza en su conjunto, por la medición o a la apreciación, su altura, etcétera, que nosotros vamos a poder valorar en lo que va a ser el cráneo. Inspección también nosotros vamos a poder valorar y vamos a describir la posición cefálica en relación con el cuerpo y las características faciales. Se va a apreciar lo que va a ser la textura, el cabello, en este caso en el cabello la cantidad, si hay algún tipo de lesiones que se pueda presentar en el cuero cabelludo y la textura. Las características normales deberían ser en el cráneo simétrico a la palpación, liso y no se distingan huesos a la altura desde el vértice hasta el mentón, que es de 18 a 20 centímetros como habíamos hablado anteriormente. En el cuero cabelludo debe moverse libremente sobre el cráneo sin hiperestesia o inflamación o algún tipo de depresiones que se pueda presentar en el cuero cabelludo. La cabeza descansa sobre el cuello sin desviación a los músculos de la nuca. Esto sí se puede presentar en la patología del signo de Muset. La forma del cráneo va a ser muy importante ya que nos va a poder llevar a diferentes patologías. Normocefalia o mesocefalia es el cráneo normal que se van a presentar los pacientes. Se puede presentar con una peculiaridad como puede ser la braquicefalia. Este cráneo es cuyo diámetro anteroposterior es casi tan corto como el transversal, como lo podemos ver en la imagen número 1 de nuestra diapositiva. También se puede presentar las patologías con dolicocefalia o el cráneo oval o más largo que ancho, como lo podemos ver en la diapositiva del segundo plano. Se puede presentar también lo que puede ser la oxicocefalia, la escalocefalia, la trigonocefalia, como podemos ver en la diapositiva siguiente, la turricefalia. La posición y la postura es esencial en el momento de la inspección y de la palpación. Esto tiene que ser centralizado, con desvío hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante y atrás, dada por el tono muscular de los músculos cervicales y debe estar erguido y sin inclinaciones. Las alteraciones que sí se pueden presentar es la retroflexión, por ejemplo, que se puede presentar en la meningitis, como tenemos en la imagen número 2.
También se puede presentar lo que puede ser la lateralidad, que se presenta en la tortícolis del paciente. Tiene que también examinar lo que va a ser el volumen. Esta va a estar dado por el desarrollo del sistema nervioso central, y también tenemos que ver lo que es el perímetro cefálico en nuestros pacientes. Como habíamos hablado, normocefalia, cabeza normal. Se puede presentar la microcefalia, que son las cabezas chicas o el cráneo pequeño, o la macrocefalia, que es la cabeza grande. También se pueden presentar alteraciones como la hidrocefalia y la acromegalia. Es importante realizar lo que va a ser nuestra historia clínica en todo lo que va a ser la semiología de nuestro paciente. Para eso tenemos que también tener en relevancia lo que van a ser los antecedentes de las enfermedades actuales. De repente nuestro paciente está cursando por algún tipo de enfermedad actual. Entonces para eso tenemos este cráneo, donde si hubiera alguna lesión craneal, en la descripción del episodio, estado de conciencia, factores predisponentes, síntomas o asociados, que también se puede presentar fiebre, carácter o diferentes factores, medios de tratamiento, fármacos, etc. Esto puede dar la rigidez del cuello. La cefalea, en el caso en que nuestro paciente presente cefalea, tenemos que saber lo que va a ser el inicio, la duración, la localización, el carácter, la intensidad, el predominio visual, todo lo que va a ser el patrón, episodios sucesivos, síntomas asociados, factores precipitantes, medios de tratamiento y fármacos. Se puede presentar lo que va a ser la inflamación del cuello, cambios de textura, piel, pelo, uñas, estabilidad emocional del flujo menstrual y del hábito de defecación, taquicardia, palpitaciones y fármacos. Este también se puede dar lo que va a ser un problema tiroideo. Entonces nosotros también tenemos que tener muy en cuenta lo que van a ser los antecedentes de la enfermedad actual en el caso en el que nuestro paciente esté pasando por algún tipo de patología en lo que es cabeza. Palpación es sumamente importante. En esta se va a realizar con ambas manos o mano llena, recorriendo con el pulpejo de los dedos toda la superficie craneana, deteniéndose para reconocer toda anomalía o alteración en la superficie explorada, como podemos ver nosotros en la siguiente imagen y en la diapositiva que continúa. El cráneo se palpa desde la frente hacia la parte posterior, con un suave movimiento de rotación. También tenemos que examinar lo que va a ser el cuero cabelludo. Este se va a examinar separando los cabellos para buscar quistes o otro tipo de lesión. El cráneo debe ser simétrico y liso, y los huesos indiscutibles, y excepción del reborde sagital, que es posible palparlo en algunas personas. El cuero cabelludo debe moverse libremente sobre el cráneo sin dolor ni masas. Es anormal encontrar depresiones. Pueden ser indicativas de algún tipo de fracturas o de algún tipo de tumoraciones. Se puede presentar lo que son las anomalías, prominencias o depresiones en la misma, ¿no? Es el caso de nuestra diapositiva, donde nosotros podemos observar lo que es la craneostosis. Esta es una osificación prematura de las suturas del cráneo, asociadas generalmente a otra alteración esquelética, como podemos ver en un paciente pediátrico. Se describen las regiones anatómicas como las conocemos en el cráneo. Las regiones se describen según el hueso subyacente, puede ser región frontal, parietal, temporal, etc. En imagen 15 vamos a hablar de lo que va a ser la percusión. En el caso en el que se sospechara de que nuestro paciente puede tener sinusitis, la percusión de los senos paranasales puede provocar dolor y así confirmar el diagnóstico de la sinusitis. Hay diferentes sonidos patológicos que se puede presentar en lo que va a ser nuestra percusión. La búsqueda de este signo, como es el caso del sonido de la olla de cascada, que sí se puede presentar, se obtiene de la siguiente forma. Se explora acerca de su oído directamente sobre la región temporal de un lado y percute con el pulpejo del dedo índice sobre la región temporal del otro lado. Si existe diástasis de las suturas y fontanelas de nuestro paciente, en este caso pediátrico, debido a la hipertensión endocranial, se puede percibir un sonido anormal, definido como la olla de cascada o el signo de Macewen, que tiene una tonalidad diferente a la del ruido del cráneo normal. En el neonato, que normalmente tiene las suturas y fontanelas abiertas, este signo puede tener escaso valor. La percusión, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, del hiperparatiroidismo, se escucha como melón de agua por el cambio de la densidad de los huesos producidos por la hormona paratiroidea.
En nuestra diapositiva 16 habíamos hablado de la importancia de lo que es el cabello. La cantidad va a ser importante, ya que también se puede presentar en nuestros pacientes la alopecia. En este caso, la alopecia universal, la alopecia androgénica, alopecia areata, alopecia difusa. Tenemos que preguntar nosotros a nuestro paciente y también poder utilizar lo que es la palpación para saber la consistencia, si este se desprende fácilmente, si es grueso o áspero. Podemos estar hablando de la patología del hipotiroidismo, y si este es liso y sedoso, tal vez de un hipertiroidismo. Cuero cabelludo, el método exploratorio más importante va a ser la palpación. Nosotros tenemos que identificar todo lo que van a ser las diferentes patologías que puede tener nuestro paciente. En este caso podemos hablar un poco de lo que va a ser la fisiología. Su crecimiento es un proceso cíclico que dura de 2 a 3 años. Tiene 3 fases, lo que va a ser anágena, catágena y telógena. El cuero cabelludo. Primero, para examinar el cuero cabelludo se debe separar el cabello para buscar y descubrir cicatrices, lesiones, abrasiones, escaras, nódulos, quistes, sebáceos tal vez que se puede presentar en nuestro paciente. El tamaño es importante, describir las masas quísticas, nódulos, tumores. Desde su inicio hay que preguntarle al paciente hasta la consulta con los objetivos de conocer la evolución. En general, los procesos malignos son de crecimiento rápido, mientras que los procesos benignos son de crecimiento lento. Nosotros podemos ver en nuestra imagen 18 del cuero cabelludo lo que se puede presentar, como es la seborrea, la pediculosis o las diferentes lesiones que va a poder presentar nuestro paciente. Por ejemplo, es el caso de las pediculosis, que se ve en la imagen del medio. Se describe la presencia de ectoparásitos o se niega su presencia también. Se describe cantidades escasas o abundantes que se pueden presentar en lo que van a ser nuestro cuero cabelludo. También se puede presentar las lesiones, como tenemos en la siguiente imagen. También tenemos que verificar, describir la lesión, la presencia de las lesiones localizadas, el tamaño, los bordes, los límites que se pueden presentar. Se describe la presencia exactamente del mismo. Vamos a hablar del cabello. Para hablar del cabello, por supuesto, tenemos que empezar hablando de lo que va a ser el cuero cabelludo. La lámpara de Watt utiliza la luz ultravioleta de onda larga. Cuando se ve una área del cuero cabelludo infectada con algún tipo de tiña o hongo, bajo la lámpara de Watt, el hongo puede brillar fluorescentemente. Esta prueba se puede hacer para detectar la presencia de algún tipo de infección micótica o de hongos en el cuero cabelludo o en la piel. Vamos a hablar del cabello y de las características. Tenemos que valorar en nuestro paciente el color, la cantidad, la consistencia, la distribución y la implantación de la misma para nosotros poder identificar, ¿no? El color, si es negro, castaño, rojo, rubio. Este aspecto no es un diagnóstico en algunos casos, a menos que tenga condiciones especiales, como la canicie prematura o mechones blancos que se puede presentar. La cantidad. Tenemos que valorar lo que va a ser la cantidad normal, escasa o abundante. Cuando el cabello es escaso o la alopecia difusa, es importante preguntar al paciente si su cabello siempre ha sido escaso. Esto puede indicar normalidad o consecuencia de algún tipo de enfermedad del paciente que esté cursando. Entonces nos va a poder llevar a realizar nuestra historia clínica adecuada y nosotros así poder diagnosticar y detectar a tiempo lo que es la patología. A la pérdida de cabello difusa o la circunscrita se le conoce con el nombre de alopecia. La alopecia puede ser siempre clasificada como universal, androgénica, areata, difusa, como ya habíamos mencionado anteriormente. El cuero cabelludo tenemos que también valorar lo que va a ser la calvicie o la alopecia que se puede presentar en nuestro paciente. La calvicie es en el patrón masculino, la línea del cabello retrocede, toma una forma de M poco a poco. En el área de la calva se le da lo que es la información como en corona y se une los puntos superiores para formar una herradura y así nuestro paciente va a tener lo que va a ser la calvicie con el pasar del tiempo. La consistencia si es normal, fino o grueso.
Y el carácter también, si es liso, ondulado, rizado natural o artificial, seco o grasoso. Si está seco, preguntar si recientemente se ha lavado el cabello, etcétera, etcétera. La distribución también va a ser importante, se la define en la regularidad de la implantación de cada pelo en el cuero cabelludo, lo cual debe ser uniforme, ¿no? Y la implantación también es importante, normal o fácilmente desprendible. El nivel de implantación, si es muy alto o muy bajo en el cuello. Si hay condiciones, sobre todo congénitas, por ejemplo, en el caso de que esto sea hereditario, en la que la implantación del cabello en la nuca es muy baja y puede sugerir un diagnóstico genético, ¿no? Vamos a hablar ahora del índice facial y de la cara, ¿no? Se toma como referencia trillón y se mide verticalmente hasta el mentón, lo que determina la altura de la cara. Se relaciona con la anchura facial, que es la distancia visigomática de nuestro paciente. Vamos a hablar un poco de la cara. En la cara debemos describir si es o no simétrica, como habíamos hablado, si los movimientos son normales, las fascias, si hay alguna normalidad en la piel y a qué nivel, si se presenta algún tipo de edema, acné, urticaria o algún tipo de patología. Cualquier enfermedad o anomalía debe describirse en nuestra historia clínica. En su exploración tendremos en cuenta los siguientes aspectos, como es la inspección, la palpación de la cara, la exploración de las estructuras externas del ojo, el examen de la nariz y los senos paranasales, la exploración de las estructuras externas e internas de la boca, el examen del oído externo y la exploración de los pares craneales. Nosotros en la inspección de la cara tenemos que valorar lo que va a ser el índice facial, la forma, el trofismo, la simetría de los surcos de la frente, las mejillas, también los labios, tanto en reposo como en movimiento, espontáneo al hablar y al ordenado. Y la forma, la simetría de la mandíbula y el mentón. En el momento de la palpación de la cara también tenemos que evaluar lo que va a ser la existencia de dolor o tumoraciones que se puede presentar en el paciente. En expresión facial es importante el índice facial, que cataloga el tipo de rostro que puede tener nuestro paciente. El índice facial es igual a largo por 100 por ancho. En este caso, podemos también interpretar lo que va a ser el mesoprósopo, que es la cara normal, que un índice cefálico de 97 a 104. Leptoprosopo, que es la cara alargada, o con un índice facial de 104, o europrosopo, que es la cara ancha, con un índice facial de 97. Palpación del cráneo, del cabello, de las arterias temporales, observar su curso, si hay algún tipo de arteritis temporal también que se puede presentar. En las anomalías vasculares del cerebro, las glándulas cerebrales. A la palpación tenemos que identificar, como habíamos dicho, tumores, hematomas, estado de fontanelas de cuero cabelludo, etc. Debe realizarse una palpación bimanual de arriba a abajo y de afuera hacia adentro, de forma que se incluya la tonalidad de la cara. En esto vamos a buscar lo que van a ser aumento de volumen, hundimiento de presiones, crepitaciones, zonas dolorosas y zonas con sensibilidad alterada, como puede ser la anestesia, parestesia o hipoestesia. Examen físico. Tenemos que valorar lo que van a ser los senos paranasales, a la vez los senos frontales y maxilares para identificar rubicondez o abombamiento por edema. También la fractura de las paredes óseas con un enfisema regional o dolor a la presión que se puede presentar, y también valorar los puntos dolorosos. Examen físico de los senos paranasales. Inspección y palpación maxilar. La presión simultánea con los dedos índices y medio de la mano que palpa sobre ambos senos maxilares señalará diferencia en cuanto al dolor. Frontal. Se palpa por presión con los dedos dirigidos hacia arriba en sentido del suelo del seno. Las patologías que afectan los senos paranasales. La mayor patología afecta a nuestra sociedad es la sinusitis, que es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales que ocurre con una infección viral, bacteriana o micótica. Se puede presentar también pólipos nasales o tumores en nuestro paciente. Percusión. Si se sospecha que un paciente tiene sinusitis, la percusión de los senos paranasales puede provocar dolorimiento, lo cual ayuda a confirmar nuestro diagnóstico en nuestro paciente. ¿Qué es el ojo? Los ojos son la base del sistema visual. Estos órganos transforman energía lumínica en impulsos eléctricos.
que al transmitirse a la corteza visual del lóbulo occipital permiten la percepción tridimensional de la forma, el movimiento, el color y la profundidad. Los glóbulos oculares tienen forma esférica, un diámetro aproximado de 2.5 centímetros. Se dividen en dos secciones, la cámara anterior y la posterior, llenas respectivamente de humor acuoso y vítreo, líquidos que regulan la presión intraocular. La cámara anterior es más pequeña y se sitúa entre la córnea y el iris, mientras que el posterior se compone del resto de las partes del ojo. A diferencia de lo que sucede con otros órganos sensoriales, el ojo se deriva parcialmente del sistema nervioso central. En concreto, la retina, que recibe la información lumínica, se desarrolla a partir del diencéfalo, la estructura embrionaria que también da lugar a los hemisferios cerebrales, al tálamo y al hipotálamo. Partes del ojo y sus funciones. Los ojos funcionan de forma similar a las cámaras de fotos. El cristalino se ajusta en función de la distancia del estímulo, sirviendo como una suerte de lente que permite la refracción de la luz. La pupila, el diafragma a través del cual la imagen entra en el ojo y se proyecta en la retina, desde donde será enviada al cerebro a través del nervio óptico. Nosotros contaremos con lo que va a ser la córnea, el iris, la pupila, el cristalino, humor acuoso y la esclerótica, también la conjuntiva, coroides, humor vítreo, retina, nervio óptico y demás. También inspeccionar lo que van a ser las cejas, la posición de los globos oculares, los párpados, el aparato lagrimal, la córnea, esclerótica, iris. Eso también tenemos que tener lo que va a ser el examen de la agudeza visual. La agudeza visual se indica de la forma de fracción y el numerador corresponde a la distancia a la cual el paciente realmente mira, 6 metros o 20 pies. Y el denominador expresa la distancia a la que el sujeto con visión normal puede leer las letras correspondientes. Del ojo, primero vamos a inspeccionar y después vamos a hacer la exploración funcional. ¿Por qué será importante evaluar la posición del globo ocular? Se pueden presentar patologías como son los exoftalmos. El globo ocular puede sufrir una protrusión, lo cual nos lleva a esta patología. Vamos a tener los 9 pasos para una correcta exploración del ojo. Primero tenemos que hacer la prueba de visión, medir la agudeza visual de cada ojo por separado. También tenemos que evaluar lo que va a ser la visión lejana, la visión cercana, la visión periférica. El punto número 2, examinar las cejas, también el tamaño, la extensión, la textura del pelo de las cejas no debe ser muy grueso. Examine el área orbitaria, tenemos que buscar algún tipo de edema, hinchazón no relacionado con la edad o tejido flácido bajo la órbita. El punto número 4, examine, palpe los párpados. Tenemos que hacer la posición del párpado, tenemos que ver la posición del párpado, la capacidad de apertura y cierre completo. Examine con los ojos ligeramente cerrados y cerrados con fuerza y bien abiertos. También el borde del párpado, las pestañas si presenta algún tipo de cambio y también en ambos párpados, curvas hacia afuera. El punto número 5, palpe el ojo. Debe ser posible empujarlo suavemente hacia el interior de la órbita sin ocasionar molestias en el paciente. Punto número 6, retire hacia abajo el párpado inferior y examine la conjuntiva y la esclerótica, que es importante. La conjuntiva debe ser clara e inapreciable, esclerótica blanca y visible por encima del iris solo cuando los ojos están muy abiertos. El punto número 7, examine la región de la glándula lacrimal, puntos lacrimales, si la cara temporal del párpado superior parece llena. Vuelva hacia afuera el párpado y observe la glándula. El punto número 8, compruebe la sensibilidad corneal. Toque la córnea con un algodón. Debe haber algún tipo de reflejo del parpadeo bilateral. Y el punto número 9, examine la zona externa del ojo, la transparencia corneal, el iris, color similar en ambos ojos también, el tamaño, la forma de las pupilas, si son redondas, regulares y de igual tamaño, la respuesta pupilar a la luz, la constricción con la respuesta acorde de la otra pupila. De acomodación pupilar, constricción cuando la pupila enfoca con un objeto cercano o dilatación cuando pasa de enfocar objetos próximos a enfocar objetos alejados. Prueba de defecto pupilar aferente, la pupila hacia la cual se dirige la luz se dilatará y después se contrae al incidir sobre ella.
Importante evaluar lo que van a ser los antecedentes médicos en nuestro paciente para así ponerlo en lo que va a ser la historia clínica. Antecedentes médicos, tal vez nuestro paciente ha sufrido algún tipo de traumatismo, algún tipo de cirugía ocular, patologías crónicas que puedan afectar la visión. En el caso de los traumatismos de todo el ojo o de una parte concreta, circunscritas del traumatismo y el tratamiento correctivo. Si la cirugía ocular ha tenido nuestro paciente, la fecha de intervención y el resultado que ha tenido. Las patologías crónicas que pueden afectar la visión, el glaucoma, las diabetes, enfermedad cardiovascular, arteriosclerótica, la hipertensión arterial y la enfermedad autoinmune como es el VIH. Entonces nosotros tenemos que tener los antecedentes médicos de nuestro paciente antes de hacer lo que va a ser la inspección. Los antecedentes familiares también son importantes porque se habla de retinoblastomas, las cegueras, las cataratas, diabetes, glaucoma, retinitis, alergias, miopía, hipermetropía y estrabismo que se puede presentar en antecedentes familiares que también nuestro paciente podría llegar a tener. También es importante la historia personal, en este caso en el trabajo, la exposición a gases irritantes, sustancias químicas, cuerpos extraños, maquinarias de alta velocidad que pueden llegar a afectar el ojo del paciente. Las actividades que también realiza el paciente, como son los deportes con riesgo de lesión ocular, puede ser esgrima, motociclismo, equitación, etc. Las gafas o lentes cuando se cambiaron por última vez, la limpieza de duración, grados de corrección de visión y métodos de limpieza. En el caso incluso que nuestro paciente utilice lo que son los lentes de contacto, es importante presentar y también preguntar sobre la historia personal, los antecedentes familiares y los antecedentes médicos del paciente. De las patologías que se presentan en el ojo es la miopía, una de ellas. La miopía es un defecto de refracción o error en el enfoque visual. Las imágenes se enfocan por delante de la retina y no sobre ella, lo que dificulta la visión de lejos. Suele aparecer en la infancia y evoluciona hasta los 20 años. También se presenta lo que es la hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía? Esta se presenta en el globo ocular, tiene una longitud menor que el ojo hemétrope o que la córnea, es muy plana y por ello las imágenes, los objetos lejanos quedan enfocadas por detrás de la retina. Esto causa borrosidad mayor cuando más cerca está el objeto. Presbicia. La presbicia es el resultado de la pérdida de la capacidad de acomodación del ojo. El músculo ciliar cambia la forma del cristalino dependiendo de la estimulación parasimpática por medio de los receptores muscarínicos y aumenta el poder óptico del ojo. Así también se presenta la patología del astigmatismo. Aquí la curvatura de la córnea no es simétrica, es más ovalada. Como consecuencia, los radios paralelos que llegan se van a enfocar en puntos diferentes. Dolor ocular. Tenemos que evaluar lo que va a ser la inflamación, el aumento de la presión intraocular, la disfusión del cuerpo ciliar y el trastorno de refracción. Hay tipos de dolores que nos puede llevar de repente a causas posibles, como es la sensación del cuerpo extraño, que sí, efectivamente puede ser por un cuerpo extraño o se puede presentar por una abrasión corneal. Si nuestro paciente nos refiere un tipo de dolor de quemadura o ardor, puede ser defectos de la refracción, puede ser también una conjuntivitis y el síndrome de Sjögren. Si el tipo de dolor es pulsátil, puede ser una iritritis o una sinusitis frontal. Si el tipo de dolor que nos dice nuestro paciente es dolor palpatorio, puede ser por una blefaritis o una conjuntivitis. Y si nos habla de un tipo de dolor con distensión, pueden ser defectos de la refracción de nuestro paciente. Es importante evaluar lo que van a ser los párpados porque nos puede llevar a una patología como puede ser el ursuelo, la chalosión, lo que puede ser también la patología de la blefaritis, de una distiquiasis o también de una triquiasis. Entonces nosotros tenemos en este cuadro lo que van a ser figuras y anomalías de los ojos que se pueden presentar en nuestros pacientes. Tenemos imágenes de diferentes pacientes como es la ptosis palpebral, la dermotacalasia, electroembrión, con dos cuadros diferentes, centelasma, epicanto, etc. Importante la evaluación y la exploración de la conjuntiva. Consideraciones anatómicas. Esta es una capa mucosa que recubre la porción externa del globo ocular y la cara interna de los párpados. Su función es lubricadora y de protección.
Microscópicamente se reconocen dos capas, la capa externa y la capa interna. Para la exploración de la conjuntiva superior se realiza la tracción sutilmente de las pestañas del párpado superior hacia abajo, separando ligeramente. Luego, con un hisopo o un dedo se presiona sobre la piel del párpado y los otros que sujetan el borde libre lo advierten. Una de las patologías más casuales, más usuales en nuestro medio es la conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis? Es la inflamación e infección de la conjuntiva, la membrana que recubre los párpados y cubre la esclerótica del ojo. Las causas más comunes pueden ser viral, bacterial, alérgica o por un cuerpo extraño o algún tipo de traumas que se puede presentar. Tenemos ahí lo que es la conjuntivitis bacteriana, tenemos la conjuntivitis del cuerpo extraño y la conjuntivitis visual. Otras alteraciones que se pueden presentar también las tenemos en lo que es la conjuntiva, como es el pertiguión y también la pingüécula. La córnea es redondeada, lisa, brillante y transparente. Constituye el externo anterior del ojo, unida a la esclerótica en el limbo esclerocorneal. Secundariamente a la queratitis puede presentarse úlceras corneales. Al cicatrizar produce opacidad. La deformación de la córnea, que aumenta la convexidad anterior de la misma, se llama queratocono. Su inflamación queratitis, caracterizada por el dolor intenso, lagrimeo, cierre espasmódico de los ojos, intolerancia a la luz. Las opacidades totales de la córnea producen ceguera, producen trastornos en la visión y suele acompañar de astigmatismo avanzado. Alteraciones que se pueden encontrar en la córnea es el del anillo de Kayser-Fleischner. Es un arco que se observa en el margen de la córnea en algunos pacientes que tienen un trastorno del metabolismo del cobre. También el arco senil, que es un arco que se observa en el margen de la córnea en algunas personas mayores o que tienen un trastorno de los lípidos. Cataratas son opacidades que pueden afectar la córnea o el cristalino. También se puede presentar el ojo rojo o hiperémico. Tiene diferentes causas, las cuales tienen varios criterios y diagnósticos, como podemos verlo en la gráfica del libro. La exploración de la iris y de la pupila. Vamos a hablar de las pupilas que se debe examinar. Se debe examinar primero la forma, los reflejos, el fotomotor y el de acomodación, y también el tamaño de la misma. Como podemos ver, la miosis, el estado normal, y la midriasis. También podemos ver en el siguiente cuadro la isocoria, la midriasis, la miosis y la anisocoria en los diferentes 1, 2, 3 y punto 4, cómo se ven los ojos en el mismo y lo que va a ser la pupila. Según el tamaño y la forma de la pupila, puede ser isocoria, pupila de igual tamaño. La anisocoria, que son las pupilas de diferente tamaño. La miosis, cuando la pupila está pequeña o contraída. Midriasis, cuando las pupilas están grandes o dilatadas. Discoria, cuando la forma de la pupila está alterada o irregular al otro ojo. Las alteraciones pupilares. Se pueden presentar las pupilas mióticas por exceso de luz, intoxicantes, por ejemplo, pueden ser las morfinas y unos trastornos neurológicos, como pueden ser lesiones neurológicas centrales. Las pupilas midriáticas, luz escasa, con las emociones, descarga simpática o medicamentos con algún efecto atropínico. Y las anisocorias, lesiones neurológicas que comprometen la inervación autonómica de la pupila. Este puede ser el síndrome de Horner por el compromiso del sistema simpático cervical. Miosis del lado comprometido, ¿no? Las lesiones que comprometen un nervio oculomotor, como puede ser la midriasis del lado comprometido, que pueden presentar nuestros pacientes. Es importante hablar de los reflejos oculares, habíamos visto en la diapositiva anterior. El reflejo fotomotor se refiere a la contracción que presentan las pupilas cuando se iluminan. Se distingue un reflejo, que es el fotomotor directo, que se percibe en el ojo que se recibe el estímulo luminoso, y un reflejo fotomotor consensual o indirecto, que se produce simultáneamente el otro ojo, ¿no? Reflejo de acomodación. Se refiere a la constricción pupilar que ocurre cuando la persona enfocada
la vista a un punto cercano, se busca solicitando al paciente que mire un punto distante y que luego enfoque su vista hacia algún objeto. Ejemplo, que mire el techo y luego un dedo del médico. Al enfocar las pupilas, se achican los ojos, convergen y el cristalino aumentará su curvatura. Patologías que se pueden presentar en esta área, una de ellas, el glaucoma. Se presenta cuando la presión intraocular está aumentada. En el glaucoma agudo se presenta dolor intenso. El ojo se ve enrojecido y la persona siente que le molesta la luz. Esto es la fotofobia. El glaucoma crónico puede pasar desapercibido durante un tiempo antes de ser pesquisado. Otras alteraciones que también se van a presentar es la ifema. Es cuando existe sangre en la cámara anterior del ojo, como podemos ver en el gráfico. Por ejemplo, puede ser por un golpe o algún tipo de hemorragia. También el hipopión es cuando existe pus en la cámara anterior del ojo. Por ejemplo, esta puede ser a causa de alguna infección. Importante y relevante tener los antecedentes familiares descritos en la historia clínica del paciente. Se puede presentar otra patología como es la neuritis ópticas, como es el caso de la patología de Leber, donde también tiene que ver mucho con los antecedentes familiares de nuestros pacientes, como lo podemos ver en la gráfica de la diapositiva número 47. El oído es el órgano de la audición, el equilibrio. Las partes del oído incluyen lo que va a ser el oído externo, formado por el pabellón auricular o la aurícula, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, el oído medio, los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. La trompa de Eustaquio para el oído interno. Tenemos la clóquea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Como oímos, la audición comienza en el oído externo cuando se produce un sonido fuera del oído externo. Las ondas sonoras o vibraciones viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean el tímpano, membrana timpánica. El tímpano vibra, las vibraciones luego pasan a los 3 pequeños huesos del oído medio, conocidos como huesecillos. Los huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene el líquido, o sea, la cóclea. Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, que se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro, finalmente el cerebro traduce estos impulsos en sonidos. Como podemos ver en la imagen de la diapositiva 48, también tenemos las partes importantes para conocer un poco también de la anatomía del mismo. La exploración. Inspección y palpación. Pabellón auricular, el aspecto, la movilidad y la presión sobre el trago del paciente. Tenemos que evaluar y explorar lo que va a ser la parotidia, mastoides, la boca-nariz, dentición, faringe y demás. El interrogatorio y la historia clínica. Es importante hablar sobre la edad, los antecedentes, la afiliación, el sexo y la ocupación, porque eso nos puede llevar a diagnosticar de alguna manera mejor la patología en el caso en el que se encuentra en oído. La edad es importante porque en los niños se presentan los procesos inflamatorios del oído medio después de las adenotitis. Y en el oído externo, como es decir, los cuerpos extraños o cuando los niños se rascan con las uñas. En los adultos se van a presentar los otosclerosis y las lesiones traumáticas del tímpano. Y en los ancianos se presentan los tumores malignos. Relacionados con el sexo tenemos la otosclerosis, que está relacionado con el sexo femenino. Esto sobre todo porque hay una mayor actividad hormonal. También la sordera profesional y los procesos cocleares degenerativos que van a estar relacionados con el hombre. En el caso de la ocupación es importante porque el trauma sonoro o sordera profesional se va a presentar en diferentes pacientes que tengan trabajo en lo que va a ser buzos o aviación o que estén relacionados con algún tipo de vapores de industria, etc. En el caso también de los antecedentes familiares, se presenta en otosclerosis y ciertas cocleopatías degenerativas. También el síndrome de Alport, que es de carácter netamente familiar. A la exploración clínica debemos hacer la anamnesis y la exploración complementaria. En la inspección vamos a inspeccionar lo que va a ser el pabellón auricular y también la zona retroauricular, también la zona preauricular. A la palpación debemos intentar encontrar lo que son adenopatías pre- y retroauriculares, el signo del trago y la articulación temporomandibular.
Con la otoscopía nosotros podemos encontrar lo que van a ser patologías del oído medio o externo. También es importante la permeabilidad tubárica. Hablar del dolor o otalgia. El origen es óptico, las lesiones del oído externo, que se pueden presentar como las furunculosis, otitis externa, difusa, zona con cerumen, cuerpos extraños, micosis, etc. No se presenta en el oído interno. Vamos a hablar ahora de lo que es la otorrea. Otorrea es la salida de flujo no hemorrágico por el meato auditivo externo. Esta puede ser, según su aspecto, mucosa, serosa, fibrinosa, purulenta, según su cantidad, escasa o abundante. Las afecciones del oído externo. Puede ser escasa, espesa, cremosa o no fétida. En el caso de la otorragia, podemos ver claramente en el gráfico que es la salida de sangre por el oído. Puede presentarse en ocasiones de otitis externa o media agudas en fase inicial de la otorrea, así como en el curso de alguna otitis media supurada crónica, poliposa u osteofongosa. También se puede presentar por algún tipo de traumatismo, hemorragia escopiosa y suele acompañarse con la salida de líquido cefalorraquídeo. Un poco de los trastornos auditivos que se van a presentar. Los trastornos auditivos son modificaciones cuantitativas o cualitativas de la audición. Estas pueden comprender la hipoacusia y la sordera, la paracusias y los zumbidos que van a presentar nuestros pacientes. ¿Qué es la hipoacusia y sordera? Representan la baja del umbral de la sensibilidad para la captación sonora. Cuando es compatible con el lenguaje, es hipoacusia, y si no es incompatible, se denomina sordera. La causa puede radicar en los elementos de captación, acomodación y transmisión, o el órgano periférico sensorial, o en las vías y centros. En la paracusia representa una distorsión en los elementos cualitativos que intervienen en la correcta integración de la recepción sonora. Resonancia en su propia voz, aufonía, es la hipoacusias de conducto o las otitis serosas. En la gráfica de la diapositiva 54 podemos ver un cuadro donde sí se puede identificar todo lo que van a ser las patologías con la otitis media aguda, otitis media recretoria y la otitis media crónica supurativa y la colesteatoma. Ahí tenemos diferentes signos que se van a presentar, como es el enrojecimiento más pus o el dolor, en qué edad también se encuentra y el tratamiento estándar que se pueden dar para estas diferentes patologías. A la exploración del oído vamos a tener en cuenta todo lo que va a ser la membrana timpánica parcialmente oscurecida por un cerumen, también la membrana timpánica bombonada con pérdida de los relieves óseos, como se puede ver en la imagen B. En la imagen C, la membrana timpánica perforada y la imagen D, donde la membrana timpánica perforada ya curada. Vamos a hablar de la inspección y de la palpación de oído. La inspección de oído comienza en su porción más externa y de adentro de ella, en su parte más visible, o sea, en el pabellón auricular u oreja. Las regiones periauriculares también tenemos que evaluarlas. El conducto auditivo externo y la membrana del tímpano, o sea, el fondo. El paciente y el examinador están situados de frente, en un mismo plano. La iluminación tiene que ser apropiada. Actualmente para la inspección se utiliza lo que va a ser la microscopía y la endoscopía. Para el pabellón auricular tenemos que tener en cuenta que tiene que estar la coloración pálida. Se puede presentar la coloración pálida en pacientes con anemia, roja o fugaz, que puede ser por alguna patología de policitemia, o azulada por cianosis o algún tipo de otomatomas. En el aspecto de la piel se puede presentar eczema seca o húmeda, vesículas, también se puede presentar algún tipo de úlceras que nos puede llevar a la patología de la sífilis, tuberculosis o neoplasias. En el caso de encontrar nódulos, podemos encontrar los nódulos dolorosos al menor contacto en la oreja derecha y el hélix, que se da en los ancianos masculinos, en el antehélix en las mujeres ancianas. En gota se encuentran los tofos, la fiebre reumática y siempre neoplásica. Tenemos en la diapositiva 56, vamos a utilizar el test de Weber y René. En la prueba de Weber vamos a colocar un diapasón vibrante en el vértex, al medio de la cabeza. Se oye por igual en ambos oídos. Debemos pedir a la paciente si escucha en sus dos oídos de igual manera.
Si existe un oído en que predomina o está menor la función conductiva ósea, se habla de la lateración hacia el lado en el que está la transmisión sea superior. En la prueba de Riné, compara la intensidad del sonido del diapasón colocado a 2 centímetros de la desembocadura con la intensidad apoyando el tallo del diapasón en mastoides. Los resultados normales deberían ser que el sonido debe escucharse con conducción aérea y el doble de tiempo que por conducción ósea. Vamos a empezar a explorar lo que va a ser la región bucal y así empezaremos externamente con la región labial, donde encontraremos 11 partes anatómicas externamente. A continuación exploraremos lo que va a ser la inspección y la palpación de la misma. Vamos de la boca. Como sabemos, es la porción inicial del tubo digestivo. Esta es una cavidad irregular. Tiene un límite anterior, que es el orificio bucal, y el límite posterior, que es el istmo de las fauces. Forma un óvulo con un diámetro mayor, antero-posterior. En el mismo, inspeccionaremos sistemáticamente la cara, la coloración, el aspecto de las superficies, la configuración general de la boca y la apertura bucal. Es necesario prestar mucha atención en las características de la mucosa de la boca y las mejillas, evaluando el color, la textura, sequedad, presencia de membranas, ulceraciones, tumor y alteraciones de la sensibilidad. Con el balajalenguas debemos examinar los vestíbulos superior e inferior de la cavidad oral de nuestro paciente. Exploración de la cavidad oral, también hablaremos de patologías, pero para esto es importante hablar inicialmente la historia clínica, del interrogatorio que vamos a tener con nuestros pacientes. Es importante hablar sobre los antecedentes patológicos locales y generales. En el caso de afecciones rinosinusales, las inflamaciones, rinorrea y obstrucciones, de repente afecciones bucales que se pueden presentar, que pueden ser linguales, dentarias y halatosis. Laborales que se puede presentar en nuestro paciente en el caso de ambiente con polvo, humedad, frío, o habladores profesionales en el caso en el que el paciente se desenvuelva laboralmente en este rubro. Los hábitos como el tabaquismo, alcohol y drogas y las intervenciones quirúrgicas como alguna amidoloctomía que puede haber tenido nuestro paciente. Es importante para eso interrogar y tener en claro parte de la historia clínica. Para las patologías de la boca se pueden presentar patológicamente y se pueden observar, como en la diapositiva que encontramos, algunas alteraciones en su color, en el aspecto, como en la enfermedad de Addison, que se presenta como en la diapositiva donde nosotros podemos ver la mucosa bucal dañada. También se pueden asentar manchas de Klopik. Estas son unas erupciones sarampinosa de color blanco azulado, rodeada de un halo rojizo, que se van a estar agrupadas en un número variable en la mucosa bucal. Es fundamental inspeccionar los labios externamente porque se puede presentar herpes labial, de repente quelitis, se puede presentar la sífilis, el labio hundido, etc. Como podemos ver en este gráfico, diferentes patologías que se asocian con enfermedades propias de cada paciente, como podemos ver en los 6 cuadros, donde damos a conocer con simple imágenes a qué diagnóstico nos puede estar llevando solamente el inspeccionar labios. De igual manera, encías, como podemos ver en el cuadro número 1, la gingivitis, en el cuadro número 2, la hiperplasia gingival, también el granuloma piogeno y el sarcoma de Kaposi. Es importante evaluar dientes como pueden ser las caries, ribetes de Burton y los dientes de Hutchinson. Al inspeccionar con nuestro bajalenguas, debemos también tener en cuenta lo que va a ser el paladar o la bóveda palatina, donde podemos encontrar desde una perforación palatina, paladar ojival o también torus palatino. Al momento de evaluar la lengua, tenemos que tener en cuenta el tamaño, el aspecto y la movilidad. En el caso del tamaño se presentan patologías como la macroglosia, lengua fisurada, la lengua geográfica. También se puede presentar las varices y la parálisis del nervio dócimo del par craneal, como podemos ver en nuestro gráfico. Es de suma importancia explorar lo que va a ser el gusto. Nosotros tenemos en nuestra diapositiva diferentes lugares en colores donde nosotros vamos a poder también explorar esta parte importante. Vemos lo que va a ser
el lado dulce, donde se puede hacer exploración con algo dulce, donde podemos poner algo agrio, donde podemos poner algo salado y amargo, y también verificar si nuestro paciente percibe esa sensación y ese sentido del gusto, gracias a sus papilas gustativas, ¿no ven? A continuación, hablaremos de cuello. El cuello es una región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax. Es un punto de transición entre la cabeza y el tórax y los miembros superiores. Es la vía de paso de elementos vasculares, viscerales y nerviosos. Su forma es cilíndrica, posee un tallo osteoarticular, la columna cervical. Su morfología varía con la edad, sexo, obesidad, etc. Su longitud varía de un individuo a otro, de 8 centímetros en el hombre y de 7 centímetros en la mujer como término medio. Tenemos límites en lo que va a ser el cuello: superficiales superiores, donde tenemos el borde inferior horizontal de la mandíbula, el borde posterior de la rama ascendente mandibular, la línea horizontal desde la articulación temporomaxilar hasta la protuberancia occipital externa y la línea curva occipital superior. Superficiales inferiores, hablamos del borde superior del miembro esternal, la cara superior de ambas clavículas, la línea horizontal que une ambas articulaciones acromaclaviculares. También es importante hablar sobre las regiones del cuello: anterior o nuca, anterior. Es importante saber que el hueso es un hueso impar, mediado y simétrico, que está ubicado transversalmente en la parte anterior y superior del cuello, arriba de la laringe, esto en el hueso del ilioides. Tenemos así el cuerpo, lo que van a ser los cuerpos mayores. Es importante hablar también de los músculos que aseguran el movimiento de la cabeza y el raquis cervical. Estos se van a clasificar en músculos posteriores dorsales externos, los que son de la nuca, los músculos laterales rotadores o flexores laterales y los músculos anteriores ventrales. Tenemos síntomas específicos en el caso de cuello, donde nosotros vamos a poder identificar cómo es la odinofagia, el dolor al masticar, las limitaciones de los movimientos del cuello y la rigidez de la nuca, que nos pueden llevar a lo que van a ser patologías específicas. Métodos de examen de cuello: debemos valorar a la inspección. Nuestro paciente debe estar acostado, sentado y de pie, y en una proyección anterior, lateral y posterior. Para la percusión, este tiene poco valor. Al momento de la auscultación se presenta y sí se puede utilizar en obstrucciones. También la radiología simple o contrastada. También la tomografía nos sirve para laringe-tráquea y la centellograma en tiroides y ganglionar. Para la hematología del cuello, como habíamos dicho, es importante inspeccionar el cuello en su conjunto, los movimientos del cuello, el examen físico del cuello, valorar tiroides, ganglios linfáticos, vasos del cuello, laringe y tráquea. Inspeccionaremos el cuello. Tenemos que valorar la forma, el volumen, la posición, la movilidad, características de la piel, presencia de tumores, latidos venosos y arterias. Es importante porque si tenemos en el momento de valorar forma, por ejemplo, es el caso del cuello corto en el síndrome de Klippel-Feith. En el momento de estar engrosado podemos sospechar de un hipertiroidismo. En el caso de alguna edema o adiposis, también podemos presentar tumoraciones tiroideas que se pueden presentar submentonianas, submaxilares o en la región esternocleidomastoideo por las glándulas salivales. También es importante la piel porque se pueden presentar dermatosis, eritema emotivo, cianosis, fístulas en nuestro paciente. La posición es importante, tiene que ser posición antálgica. En el caso que se presente paciente con tortícolis, es importante la posición. También espondoloartrosis y opostotonos. La movilidad en el caso de artropatías cervicales y meningitis. A la palpación del cuello. Los movimientos son suaves con el cuello relajado. Vamos a valorar lo que van a hacer también con la palpación: la glándula tiroides, los cartílagos tiroides y cricoides, las arterias carotidias, la fosa supraesternal, los ganglios y también la presencia de algún tipo de tumor. Observar la región anterior del cuello y de frente y de perfil. Queremos buscar con esto desviaciones de la tráquea y de repente delimitaciones del cartílago cricoides y tiroides. Es importante observar la glándula tiroides
como tenemos en este gráfico. Extensión ligera del cuello, inclinando la cabeza hacia atrás y que traiga un sorbo de agua. Al deglutir un sorbo de agua, la glándula tiroides agranda. Los dos lóbulos, el istmo, el tamaño y la consistencia de la superficie, movilidad y la presencia de nódulos o quistes. Esto es importante porque tenemos que examinar con esta simple técnica. La consistencia de la tiroides puede ser normal o parenquimatosa en el caso del bocio simple o el hipertiroidismo. Firme en los bocios de larga evolución, granulosa en tiroides de Hashimoto, leñosa o petrea en algún carcinoma. La superficie lisa, nodular y quística. Como tenemos en la imagen, nosotros podemos encontrar y podemos también ver lo que van a ser las técnicas que se van a utilizar en tiroides. Hablaremos de técnica y palpación. Tenemos la maniobra de Kervine. Primero tenemos que estar por detrás del paciente y utilizar esta técnica que es bimanual. Rodea el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. Primero coloque ligeramente los pulpejos de los dedos índice y del medio por debajo del cartílago cricoides para localizar y palpar el área del istmo. Repita la maniobra mientras la persona traga un sorbo de agua, lo que causa elevación del istmo y permite precisar aún más su textura, como de goma o como elástica. Después, pídale que incline ligeramente su cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo derecho y utilice los dedos en el lado opuesto para desplazar la glándula en dirección lateral hacia el lado derecho, de manera que los dedos que palpan puedan sentir mejor el lóbulo. Pida a la persona que trague mientras examina el lóbulo. Repite el procedimiento en el lado opuesto. Y así es como se hace la maniobra de Kervine. Seguimos con las maniobras y las técnicas. En la maniobra de Marañón, cuando se sospeche de bocio endotorácico, se va a utilizar esto. Para ello, el paciente debe estar sentado con los dos brazos levantados y la cabeza hacia atrás. Si aparece una disnea progresiva, la maniobra es positiva. En la maniobra de Crillé, abordaje anterior, coloque sus manos alrededor del cuello con los pulgares en el plano anterior, que son los que palpan. En la maniobra, el pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos. En este caso, nosotros nos tenemos que encontrar del lado anterior de nuestro paciente. En la maniobra de Lion, se coloca el pulpejo de un dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto. Con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se interioriza más hacia adelante y puede ser más accesible al pulgar de la otra mano. Esta maniobra se completa con la deglución mientras se va palpando. Tráquea encima de la horquilla externa moviliza con la respiración y la deglución. Desviada se va a encontrar en el bocio intratorácico, también de los ganglios linfáticos. En el momento de la inflamación, los ganglios comosos se encuentran móviles y dolorosos, y en el ganglio neoplásico, tuberculoso o micótico, los ganglios son adheridos a los planos profundos y no es doloroso. En la auscultación del cuello, nosotros podemos encontrar los soplos, como es el caso de la glándula tiroides, que nos llevará a un hipertiroidismo. Soplos arteriales, estenosis de la carótida primaria, los soplos irradiados, que son lesiones valvulares aórticas, y en el caso de los soplos venosos, se supone que es el aumento de la velocidad circulatoria que se presenta en los pacientes con anemia. En la región lateral del cuello podemos evaluar lo que van a ser los músculos, los nervios y los vasos principales del mismo. Es importante tener el examen de las arterias. La arteria carotidia transporta sangre oxigenada del corazón al cerebro. El pulso de la carotidia se puede sentir a cada lado en la parte frontal del cuello, debajo del ángulo de la quijada. Este golpe rítmico es causado por la variación de volúmenes de sangre empujados fuera del corazón hacia las extremidades. En las personas mayores no conviene presionar mucho sobre la arteria ni masajearla por el riesgo de que se pueda desprender una placa de ateroma. Venas. La observación de una vena yugular ingurgitada es sinónimo a dificultad de retorno venoso, pero si sumado a ello se observa distensión venosa, edema de cuello y parte superior del tórax, podemos estar presente ante un síndrome de vena cava superior. Como es el signo de Kussmaul, generalmente la ingurgitación yugular y la insuficiencia cardíaca derecha disminuye con la inspiración por el aumento del retorno venoso a las cavidades derechas. De ganglios, el paciente tiene que estar relajado, flexionar el cuello hacia el lado de la exploración,
Desplace las yemas de los dedos índice y medio sobre los tejidos, movimiento en rotación, ambos lados a la vez, excepto al explorar ganglio submentoniano. Tenemos ahí las 8 partes como submentonano, submaxilares, cadena yugular, subclavicular, occipitales, retroauriculares, preauriculares y amigdalino.